Tiempo para recibir a nuestro invitado, es Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, muy buenas. Muy buenas, Eva. Bueno, hoy una jornada en la que estamos viendo ese claro protagonismo, pero por el lado negativo, del IBEX frente al resto de los principales índices europeos. Quería poner la mirada en una valoración de la sesión y luego vamos al IBEX. Bueno, sin duda, como bien comentas, el principal catalizador que estamos viendo en la sesión de hoy es la decepción que han provocado los resultados de Inditex, a pesar de que hemos visto nuevamente un beneficio y unas ventas récord, han quedado por debajo de lo que esperaban los analistas y eso es lo que ha provocado que el valor que actualmente mayor peso tiene dentro del selectivo pues esté lastrando al IBEX 35. Creo que es un ejemplo claro de cuando comentamos en muchas ocasiones las valoraciones exigentes que estamos viendo desde el punto de vista fundamental en algunos de los principales índices, y ese es el claro ejemplo. Es decir, cualquiera que vea los resultados dice, si los resultados son geniales, estamos viendo récord constantemente, pero a pesar de eso, cada vez las exigencias son mayores en cuanto a las nuevas presentaciones y en cuanto al crecimiento futuro, y en cuanto eso se tuerce un poco, vemos pues caídas como la que estamos asistiendo en el día de hoy en Inditex de un 6%. Ese interlineado, ese protagonismo absoluto de Inditex, mirando a la compañía, ese gráfico, además hemos visto, ¿no?, lo que ha sido el fuerte impulso que ha registrado el título antes de llegar a la cita del día de hoy. No sé, los gráficos, ¿qué fotografía, qué análisis haces? Bueno, se puede apreciar como en el caso de Inditex, que como hemos comentado es el valor que mayor peso tiene el selectivo, con cerca de un 16%, si no me equivoco. Vemos como ha abierto con un hueco importante a la baja tras la presentación de resultados y en cuanto ha rebotado de forma intradiaria ha ido a pararse en un importantísimo nivel que anteriormente era de soporte y que ahora, al ser perforado, se convierte de resistencia y que no es ni más ni menos que la media de 60 sesiones en gráfico diario, como podemos observar. Ya aquí nos deja la primera resistencia, que estaría situada en los 52,70 y posteriormente el siguiente nivel de resistencia en la zona de los 54,54 euros, ya que tendríamos que asistir a un cierre de dicho hueco bajista para volver a pensar en una nueva situación de subida libre. En cuanto a niveles de soporte, muy atentos a esa importantísima zona de los 50 euros, donde ya vimos que se frenó cuando empezó a corregir desde los máximos de octubre del 24 hasta alcanzar los mínimos en el mes de noviembre, un nivel de apoyo en varias ocasiones, y también vimos cómo en el pasado había servido como nivel de resistencia y que por lo tanto, una vez superado, se convierte en soporte. Así que de momento mucha cautela. Aquellos que estén fuera esperaría para tomar posiciones y aquellos que estén dentro ajustaría el stop loss a la pérdida de los 50 euros, ya que de cerrar por debajo de este nivel creo que todavía podríamos asistir a una corrección con una mayor profundidad. Mirando valores protagonistas, aunque nos pilla un poco a distancia, pero Google, Alphabet ha sido gran protagonista en las últimas horas, ya mirando el mercado americano, y de hecho ayer en una jornada de retrocesos se disparaba casi un 6%, bueno, el calor de su nuevo chip de computación cuántica, pero mirando precisamente ese valor, ese análisis del gigante. ¿Cuál es el análisis, Eduardo? Bueno, sin duda vemos como el sector tecnológico en Estados Unidos sigue liderando las alzas. En el caso de Alphabet hemos visto como, a pesar de estar dentro de un proceso de consolidación, tras las últimas subidas, ha sido capaz de superar la importantísima zona de resistencia de $183,50, donde ya se habría topado en un par de ocasiones en el último mes y medio aproximadamente, y ahora pues todo apunta a que se va a dirigir a esos 192,60, que son los máximos que establecían en julio de este mismo año. Vemos como los indicadores, además, han conseguido descargar la sobrecompra acumulada y están en disposición de volver a atacar esa zona de máximos y quién sabe si superarlos y entrar nuevamente en situación de subida libre. Pero sin duda mi recomendación en cuanto a aquellos que tengan las acciones de Alphabet en cartera es mantener, y sobre todo teniendo en cuenta ese hueco alcista que dejó en el entorno de los $177 y que ahora actuará como zona de soporte. Hablabas de alguna manera del peso del sector tecnológico, del buen comportamiento. Nos dirigimos a una preapertura del mercado americano que apunta a intentar los avances. Hoy es una jornada importante, va a haber macro de entre medias, viene de 3 semanas consecutivas de subidas, ayer y anteayer retrocediendo. ¿Cómo ves así esos índices norteamericanos?
Bueno, sigo pensando que, como hemos comentado al principio, las valoraciones siguen siendo exigentes y eso sin duda lo que va a dar lugar es que, sobre todo en temporada de resultados, vamos a ver volatilidad en muchos de estos acciones o sectores que lo están haciendo también. Y desde el punto de vista técnico, lo que es indudable es que la tendencia sigue siendo claramente alcista. Vemos como el nivel de soporte clave a medio plazo sigue bastante alejado, que sería esta zona que marcamos aquí, que además pasa por la media de 60 sesiones. O sea que mientras no pierda esa zona de los 5.870 puntos en el caso del S&P 500, la recomendación es mantener, porque de momento la tendencia sigue siendo alcista y está intacta, pero extremando las cautelas, como hemos comentado, y sobre todo siendo muy selectivos a la hora de ver en qué valores invertir, porque las valoraciones de algunos de ellos, pues creo que, como he comentado, son muy exigentes y eso lo que va a dar lugar, sin duda, a esa volatilidad. Mirando a otros activos del mercado, con permiso de los índices y de las acciones, ese mercado de divisas, ese euro-dólar, además en la previa que va a ser Banco Central de mañana, la semana que viene, turno de la FED, ¿cómo ves al par? Pues de momento inmerso en un canal lateral, esperando a noticias, esperando a catalizadores. Ya comentábamos semanas atrás esas divergencias entre, por un lado, los mensajes de la Reserva Federal, donde todo apunta a que podría ser más moderada a la hora de recortar los tipos de interés, porque la inflación, sobre todo a medio y largo plazo, pues la están mirando muy de reojo. Y luego, por otro lado, el Banco Central Europeo, que teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Europa actualmente, si nos fijamos en los datos macroeconómicos, y la debilidad de muchos de los países, todo nos hace pensar que va a ser mucho más decidida a la hora de seguir bajando los tipos de interés. Personalmente creo que este canal lateral podría resolverse a la baja, es decir, podríamos nuevamente ver un latigazo a la baja en el par euro-dólar, podría incluso acercarse, yo creo que a la par, podríamos ver la pérdida de esos mínimos anteriores vistos en la zona de 1,0330, y es que desde la llegada de Trump y con todas esas medidas que ya se han anunciado y que vamos a ver cuando se van teniendo lugar, pues sin duda eso va a presionar al alza al dólar y insisto que con la situación que tenemos en Europa creo que la tendencia natural va a ser a la baja en el euro, por lo menos a corto y medio plazo. Para terminar, ese mercado de materias primas, ese petróleo, Eduardo. Bueno, con el petróleo también, lógicamente, mirando de reojo a la evolución de ese dólar, como bien sabemos, suele tener una correlación inversa, y vemos cómo se sigue sin alejar demasiado de ese importantísimo nivel de soporte de medio y largo plazo, que son los 70 dólares en el caso del Brent, y que cada vez que se ha acercado ahí hemos visto rebotes. Creo que antes o después se van a perforar, porque sobre todo viendo un poco los últimos mensajes lanzados por algunos de los países más relevantes de la OPEP, como es el caso de Arabia Saudí, donde parece todo apunta a que no va a seguir con esos recortes de producción y por lo tanto, pues eso creo que podría pesar a la baja en el precio del crudo. Y si a esto le añadimos que en un momento dado podamos ver un escenario bajista en el eurodólar, como he comentado anteriormente, creo que ese fortalecimiento del dólar sería la excusa perfecta para ver cómo se perforan los 70 dólares. Pero insisto, esto al fin y al cabo es simplemente mi opinión, un escenario que creo que puede tener bastante probabilidades de salir así en los próximos meses, pero sin duda muy atentos a los mensajes de los bancos centrales, que son los que realmente van a mover el mercado y los que van a marcar un poco si este guión se va cumpliendo o no. Eduardo Bicho, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias igualmente. Y nosotros en este punto terminamos esta edición de Ponte en Acción. Hoy vamos más rápido, hoy llega en apenas una hora el dato de inflación en Estados Unidos. Continúen con nosotros, la mejor información, la mejor programación con Sergio Fernández y el resto de la casa. Pensamos que la economía mundial no se encamina